¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Nuevamente estamos en Aquí se debate para seguir conociendo a los candidatos con miras a la constituyente. Vamos a presentar de inmediato a quienes van a estar participando en el programa del día de hoy. Estamos junto a Patricio Sanzana Cárdenas del Distrito 26, como les decíamos, independiente de Renovación Nacional, la lista Vamos por Chile. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, Patricio. Patricia. Sí, Viviana, soy Patricia. Sí. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Bueno, también presentamos a Rosa Betty Muñoz. Rosa Betty ahí también la tenemos. Ella es independiente, Partido Liberal, en el cupo del Partido Liberal y va en la lista del apruebo. Rosa Betty también, gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos ustedes. Y finalmente presentamos a Gaspar Domínguez, independiente y en la lista Independientes Nueva Constitución. Gaspar, gracias también por ser parte de este programa. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias. Independiente. Gracias. Sí, independiente, muy bien. Bueno, vamos a iniciar y esto comienza con una presentación de ustedes, pero sobre todo con la idea de respondernos por qué quieren ser constituyentes. Vamos a partir contigo, Patricia. Diana, es una buena pregunta. ¿Por qué una mujer, abogada, chilota, quiere ser constituyente? Son muchas las razones, pero se me ocurren tres básicamente. La primera, porque en la historia republicana de nuestro país, por primera vez se va a escribir una constitución en condiciones de paridad. Mujeres y hombres escribiendo la constitución que el país necesita. Ese hecho ya para mí es histórico y tremendamente motivador. En segundo lugar, se van a elegir 155 convencionales constituyentes, pero 108, Viviana, son de regiones. Por primera vez las regiones vamos a estar en mayoría y créame que los que somos de regiones nos hemos sentido postergados siempre porque Santiago no es Chile. Y finalmente, no por eso menos importante, la educación, que es el tema que yo trabajo y que a mí me motiva. La educación. Aquí hay una oportunidad tremenda de educar a la gente en el proceso constituyente, lo que se puede esperar de la Constitución, pero también es importante porque la educación es la madre de todas las batallas para mí. Okay, yo creo Patricia, que tenemos que elevar a rango constitucional la calidad de la educación. Perfecto. Rosa Betty, también te hacemos la pregunta a ti entonces, ¿por qué quieres ser constituyente? Yo quiero contar que soy poeta, soy escritora y creo que eso es muy importante para haber tomado esta decisión, porque pienso que soñar un país distinto, mucho menos desigual de lo que es hoy, ¿cierto? Menos injusto de lo que es hoy, es un tema que nos convoca, yo creo, a muchos escritores a lo largo de los años que hemos estado haciendo escritura en Chile, que se entiende también como resistencia y como acto político el escribir. Y pienso también que tiene que ver con el hecho de ser mujer, por supuesto, que también como a Patricia me parece muy interesante que sea paritaria esta constitución. Y me parece también una cosa que ha dicho mucho Adriana Valdés, que es la directora de la Academia de la Lengua, que ojalá esta constitución pueda estar bellamente escrita, que algunos artículos se puedan aprender de memoria, por ejemplo, o que la puedan leer los niños. Y no lo digo como una cosa liviana, sino que con el peso que puede tener, ¿cierto?, el hecho de que se interne en cada uno de nosotros esta convivencia nueva de este país. Perfecto. Gracias, Rosa Betty. También le damos el turno entonces a Gaspar Domínguez para que nos cuente por qué quiere ser constituyente. Mira, yo soy médico y desde que salí de la universidad he vivido y trabajado en las zonas más aisladas de la región de los lagos. Durante este periodo de tiempo estudié un posgrado en salud pública en la Universidad de Chile y sumando este conocimiento académico o técnico, más la experiencia que he tenido todos estos años recorriendo el territorio a través de rondas médicas y de mi trabajo, he descubierto o he aprendido que la salud no depende solo de tener buenos doctores o buenos remedios. Depende de la calidad de la vivienda, de los alimentos, del agua que la gente consume, de la calidad de la educación que recibe y de la tranquilidad incluso que puede dar sentir que uno es parte de la sociedad y que puede participar y que tiene voz y voto. Y entendiendo la complejidad que tiene la salud y el bienestar, es que decidí ser constituyente para poder aportar a lograr el máximo nivel de salud y bienestar de las personas a través de la construcción de un Estado o de una sociedad que pueda garantizar derechos de una manera descentralizada para propiciar el desarrollo de los territorios con sus propias necesidades, con instancias de participación ciudadana en cada uno de los espacios de discusión pública. Perfecto. Para así
asegurar el máximo nivel de bienestar y salud de las personas. Perfecto. Y comprendí que esas cosas no las puedo lograr desde el box de atención viendo pacientes y hay que llegar a instancias como la constituyente. Muy bien. Ahí está entonces una abogada, una poeta, un doctor, también un médico que quieren ser los representantes del Distrito 26. Vamos a hacer una pausa, hacemos un alto y al regreso comenzamos a debatir. Bueno, ya estamos de regreso en Aquí se debate, conociendo a más candidatos constituyentes. En el caso del día de hoy tenemos a representantes del Distrito 26 y para quienes no lo sepan estamos hablando de comunas como Puerto Montt, Ancud, Chaitén, Maullín, Castro, Palena, Futaleufú, entre otras comunas que representan este distrito. Y ya que un tema que de alguna manera también ustedes esbozaron en su presentación es la urgente descentralización en nuestro país. Quisiera partir preguntándoles si estarían de acuerdo que para avanzar en esa descentralización se discuta, por ejemplo, en nuestra Constitución, avanzar hacia un modelo federal. Gaspar Domínguez, partimos contigo. Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, dentro de los pilares que hemos propuesto desde esta campaña que se ha levantado, ha sido trabajar en la descentralización. Y es muy importante que la pregunta que tú me haces parte de un supuesto falso, que es el supuesto de que los países federados son países más descentralizados. Y algunos expertos ya se han manifestado sobre este tema, y hay ejemplos como Argentina u otros países federados que son extremadamente centralistas. Nosotros requerimos avanzar hacia un territorio que sea muy descentralizado, y eso significa una descentralización al menos en 3 áreas. Primero, el área administrativa, en la cual han habido notables avances, como los gobernadores regionales, que se van a elegir desde la próxima elección, pero en la descentralización fiscal, es decir, en el gastar plata y recibir plata, hemos avanzado muy poco. Y solo por dar un dato, quería decir que las municipalidades en Chile es el único país de la OCDE que no tienen capacidad de endeudamiento. Eso significa que estamos muy atrás en términos de descentralización fiscal. Y finalmente la centralización política o la descentralización política que permita que los territorios locales orienten hacia los territorios regionales y los regionales orienten al nivel nacional. Y no al revés, como es hoy día. Que por poner un ejemplo muy bonito, hace pocos días yo vi un niño de primero básico, aquí donde yo vivo, que estaba aprendiendo a leer con un libro de texto y aparecía una paloma en la letra P. Y él me decía, ¿qué es esto? Claro, aquí no hay paloma, aquí probablemente le hubiera servido más una bandurria en la letra B. Entonces, muy importante avanzar la descentralización en estos 3 aspectos: administrativo, fiscal y político. Okay. Y en el político fundamentalmente en la participación. Okay. Aquí en donde yo vivo, por ejemplo, hubo un cambio en la pavimentación que salió muchos millones de pesos. Yo me pregunto, ¿algún vecino de mi comuna le preguntaron si hubiera preferido quizás gastar esa plata en mejorar las prestaciones de educación o de salud? Me parece que debemos aumentar la participación de los territorios. Ok, Gaspar, muchas gracias por tu respuesta. Le preguntamos también a Rosa Betty si en esta intención de descentralizar nuestro país se debe avanzar en la discusión de un modelo federal o, por ejemplo, solamente nos pudiésemos dar la discusión en cuanto a una descentralización fiscal, por ejemplo, que era algo también que planteaba Gaspar. Mira, cual sea la forma que asumamos cuando lleguemos a la constituyente, porque yo creo que tiene que ser una conversación abierta y tenemos que encontrarnos y mirarnos de conversar cuáles son las posibilidades reales que podemos usar aquí en el país, que sean las nuestras también, ¿no? De eso se trata, yo creo. Uno de los mayores falencias que hemos tenido y que hemos las regiones, especialmente provincias como de Chiloé, donde yo vengo, que es un persistente olvido y un persistente abandono respecto de los centros de poder. Cuando se hizo la regionalización se volvió a hacer otro tipo de centralismo, que era concentrar todo en las capitales regionales, y seguimos nosotros en la misma tecla, digamos, de esta postergación. Pienso que tenemos que sentarnos a conversar cuál es el mejor modo, ¿cierto?, de volver a diseñar un territorio de país en que nos contenga a todos, ¿cierto?, pero que también tengamos posibilidades reales de participación. Tenemos que decidir, porque nosotros conocemos nuestro territorio, como muy bien decía Gaspar hace un ratito, ¿no?, con el ejemplo del niño, lo vemos en todos los aspectos. El famoso puente sobre el canal de Chacao, sobre el que yo he escrito varios artículos, porque es para mí un monumento simbólico respecto de cómo se nos imponen desde el centro construcciones y obras que no nos hacen bien realmente a las comunidades chilotas. Perfecto, Rosa Betty, muchas gracias por tu opinión. Le damos también el paso entonces a Patricia. Patricia.
Aquí estoy. Perfecto. Tu opinión también respecto a cómo avanzar la descentralización y si eso debe incluir la discusión en torno a transformarnos en un Estado federado. No, mira, no hay que mirar experiencias de otros países. En Chile el sistema de Estado federado fracasó en el siglo pasado y antepasado y creo que tenemos una identidad de país unitario. Claramente muy centralizado, de eso ya está hecho el diagnóstico. Pero yo diría que para la gran descentralización pasa por el poder político y administrativo. Y soy bastante escéptica respecto del rol que van a tener los gobernadores regionales porque me parece que la ley no quedó buena, eso quiero decirlo claramente. Yo creo que vamos a encontrarnos con sorpresas ahí, en regiones sobre todo. Pero para mí, Viviana, la primera línea del poder político administrativo son los concejales y los alcaldes. Y ellos necesitan más poder, los municipios. Si hay algún poder que necesitamos en el territorio, es a nivel municipal. Y eso pasa por empoderarlos definitivamente en infraestructura, con mayores recursos, que las patentes municipales que muchas veces pagan las empresas que se pagan en Santiago queden en regiones, autonomía, capital humano, que puedan atraer profesionales. Aquí se quedan muchos profesionales, somos muchos los profesionales que nos hemos quedado en regiones. Tenemos que incentivar a que los profesionales se queden en regiones o vengan a regiones. Y esos estímulos tienen que pasar porque no se haga a dedo, sí, porque la contratación sea a través de alta dirección pública. Patricia, ¿se debiesen regular también tributos regionales? Sí, yo creo que una de las peleas que hay que dar es que haya tributación regional, definitivamente. Rosabeth y Gaspar, ¿también de acuerdo con eso? Si es que están de acuerdo, levantan ahí la mano para poder saber que hay consenso en ese tema. Queremos seguir avanzando, es poco el tiempo, y quiero preguntarles y partir por ti, Rosabeth, si estás de acuerdo o no con la creación de una AFP estatal. No sé si estatal, pero sí hay que transformar, por supuesto, el sistema de pensiones. Eso sí que lo tenemos también todos muy claro. Yo creo que fundamentalmente el Estado tiene que asumir su papel de protección, ¿cierto? Y de su rol social. Y yo creo que tiene que estar básicamente en el Estado, pero también podríamos conversar, ¿cierto? Un sistema mixto. Fundamentalmente el Estado, sí, tiene que asumir su responsabilidad, no solamente en las pensiones, sino que en la educación y en salud. Patricia, ¿debe existir una AFP estatal? Viviana, lo que tenemos que hacer los constituyentes es asegurar en la Constitución una garantía constitucional de seguridad social para todos los chilenos sin discriminación alguna. En materia de una AFP, eso es materia de ley, va a tener que definirse en el Congreso. A mí lo que me preocupa es que cuando hablamos del Estado, se habla como el Estado solucionador de todo. Hay un estudio de Desiguales que dice que la gente de este país se siente maltratada, particularmente por las instituciones del Estado. Entonces ahí tenemos un tremendo trabajo que hacer. El Estado no lo va a solucionar todo, tiene que cooperar, tiene que haber cooperación del mundo privado. Y me parece que en materia de seguridad social tenemos que dar la garantía y establecer todos los mecanismos que se permitan a través de una ley, ya sean públicos, privados o estatales. Gaspar. Sí, quisiera definir primero a qué corresponde la seguridad social. Y la seguridad social se entiende como que las personas reciban lo que requieren para poder recibir y tener autonomía y garantizar su desarrollo, y no necesariamente recibir lo que pueden pagar, que es, por ejemplo, lo que pasa hoy día en salud. Me parece que los derechos a acceder a unas condiciones previsionales adecuadas deben funcionar con lógica de seguridad social y solidaria. Y como cada vez va a haber más adultos mayores por población activamente laboral, sistemas 100% solidarios no tienen capacidad de proyectarse en el futuro, y me parece que deberíamos considerar por lo menos solidaridad intrageneracional. Por ejemplo, que las personas que son de una misma cohorte de edad puedan tener solidaridad entre ellos, más un aporte del Estado. Y esto sería sostenible en el tiempo, aún considerando el envejecimiento. Patricia, en nuestro país hay cerca de 400.000 hogares que no tienen acceso al agua potable, y esto ha generado, y durante mucho tiempo se ha discutido en torno al tema de nuestro país, pero más allá del agua quiero también extrapolarlo, si en la nueva Constitución se debiese discutir la nacionalización de los recursos naturales. ¿Cuál es tu opinión? En relación al agua, yo creo que lo que se tiene que discutir es la consagración a nivel constitucional del derecho de uso al agua. No sé si particularmente el concepto es nacionalización. Yo creo que la garantía constitucional y lo que exige la gente y lo que siente la gente, fíjate que de nuestro distrito en particular. En esta zona vivimos en esta época proliferación de camiones aljibes llevando agua a los sectores rurales porque no tienen agua. Entonces, se tienen que fortalecer los APR rurales, que son los mecanismos de extracción de agua
agua para los sectores rurales, se tiene que garantizar el derecho de uso humano al agua, pero en concomitancia con los otros usos que tiene el agua. En el uso agrícola, el uso industrial, los ecosistemas tienen que regenerarse también hay que cuidar el agua de los ecosistemas. Entonces, ¿y seguir manteniendo esos derechos al agua que se han dado a precisamente esos usos que tú mencionas? Mira, lo que dice la ley y el Código Civil es que garantiza que el agua es de todos los chilenos y garantiza el uso de todos los chilenos, pero eso no está consagrado constitucionalmente. Sí. Y se generaron muchos derechos de agua que no se están usando, y yo creo que ahí hay un trabajo que hacer. No pueden estar cautivos derechos que no se están usando. Rosa Betty, tu opinión también respecto a este tema, y más allá del agua, que puntualmente sabemos que es una urgencia, es si debimos ampliar también este debate a nacionalizar otros usos, otros recursos de nuestro país. Mira, yo voy a partir por un concepto que he escuchado que algunos candidatos de los pueblos originarios quieren poner en la Constitución y que me parece no solo de una belleza, sino que muy atingente, que es el buen vivir, y que esté considerado como un derecho básico fundamental al buen vivir. Más amplio todavía que el bien común. Un buen vivir que significa respetar la naturaleza en la que nosotros estamos, convivir con el medio ambiente, y eso por supuesto se cruza con esto que acaba de plantear respecto del agua. Yo creo que en ese tema sí que hay que ser tajante y hay que recuperar el agua sin propietario. Yo no me puedo imaginar que hayan empresas que tengan propiedad del agua y que tengamos que estarle comprando agua, y que hayan empresas que estén, como están haciendo en Chiloé, despojando de toda la capa vegetal que mantenía una relación, ¿cierto?, de necesidad. Por eso estamos sin agua, por eso estamos con camiones aljibe, porque no se ha respetado en lo más mínimo la convivencia con la naturaleza. Y ese concepto yo creo que tiene que ser tratado con profundidad en la Constitución, porque no puede ser que el derecho privado esté por sobre el bien común. Perfecto, Rosa Betty. Gaspar, ¿tu opinión respecto a este tema? Sí, sobre ello estoy en desacuerdo con lo que decía Patricia. Me parece que el agua debe ser considerada de manera constitucional como, de todas maneras, un elemento asegurado para la comunidad y que no tenga la propiedad, que sea como hoy día son, por ejemplo, las riberas de los ríos o la alta montaña. Son lugares que no tienen propiedad. Y me parece que la discusión de fondo no tiene que ver con quién es el dueño del agua, que dicho sea de paso hoy día, el 79% de los derechos del agua están concentrados en un 1% de los titulares. Es decir, no solo tienen dueños de aprovechamiento, sino más bien está muy concentrado en pocos grupos. Me parece que el foco y el fondo de esta discusión es que el medio ambiente debe ser considerado como la base de la vida y la comunidad. Y todas las acciones que realice el Estado deben ser tendientes a proteger el medio ambiente. Y hoy día la protección del medio ambiente se garantiza en la Constitución a través solamente de mantener un ambiente sin contaminación. Me parece que tenemos que avanzar y ser mucho más tajante en ello y poder tener una Constitución que garantice que toda la acción humana debe estar considerando mantener el funcionamiento ecológico del medio ambiente con una lógica también hacia el futuro, es decir, que pueda mantenerse para las próximas generaciones. Y finalmente esto adquiere importancia si consideramos que estamos en pleno crisis climática global. Perfecto, les queremos agradecer a Patricia, a Rosa Betty, se nos acabó el tiempo, a Gaspar también por la posibilidad de escucharlos, de conocerlos más y obviamente pendientes vamos a estar de lo que ocurra en el distrito 26, de donde ustedes son representantes para ir a la constituyente. Gracias y que estén muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Chao. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de este primer ciclo que hacemos de Aquí se debate. Luego a las 19 horas vamos a seguir conversando de estos temas. Ahora lo invitamos a seguir en nuestra sintonía porque continúan las noticias.